da mucho gusto verle. Qué bueno que apartaron este tiempo para que podamos estar el día de hoy juntos para poder ir a su palabra. Es una, es una bendición el que podamos el día de hoy estar delante de la presencia de nuestro Dios, compartiendo la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y bueno, estamos ya avanzando, ya casi terminando el libro de segundo el libro de Crónicas. Tiene 36 capítulos. Vamos en el capítulo 33, o sea que ya prácticamente vamos terminando este capítulo. Pero hoy me gustaría retomar algo que hemos estado ya meditando en estos días. Para los que están meditando, es algo que vamos a recordar. Para los que no estén meditando, también al mismo tiempo es un recordatorio y les vuelvo a animar a que estén meditando la palabra del Señor, a que estén teniendo ese encuentro con Dios diariamente. Tenemos nosotros un calendario en el que estamos nosotros meditando todos los días, haciendo la lectura de esos días y conociendo a Dios y conociendo la enseñanza que nos da ese verso. Así que le hago la invitación para cada uno de ustedes, para que usted pueda también meditar la palabra del Señor. Y si usted quiere tener el calendario, bueno, hable conmigo y se lo proporcionamos sin ningún problema. Y bueno, ya meditamos el capítulo 32. Y yo creo que sería bueno que nosotros pudiéramos ver el final de la vida de este gran rey llamado Ezequías. Y bueno, me gustaría que me acompañara ahí al capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Hoy vamos a ver un tema relacionado a lo que vamos a ver en el capítulo 32 acerca de la confianza en Dios en medio de la prueba. Ese va a ser el tema que vamos a ver el día de hoy, la confianza en Dios en medio de la prueba. Y vamos a empezar dándole lectura ahí al capítulo 32, verso 31. Vamos casi al último. Tiene 33 versos, así que no vamos a ver la muerte hoy de Ezequías, sino nos vamos a quedar hasta el verso 31. Y si usted ve, dice de esta manera. Yo lo voy a dar lectura, usted sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Dice: más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios le dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba ¿qué? En su corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos esta bendición de poder estar juntos. Gracias por la vida de mis hermanos que el día de hoy apartan este tiempo con gran esfuerzo, Señor. Padre, el cansancio de la semana, todas estas actividades. Y hoy, Señor Padre, con un corazón, Señor Padre, para adorarte y alabarte, están aquí. Yo te agradezco por sus vidas. Ahora, Señor, te pedimos, Padre, de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor, para que podamos entender tu palabra el día de hoy y que esa palabra sea en nosotros, Señor, una realidad y podamos salir del día de hoy edificados, desafiados, confrontados, pero sobre todo con entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Este pasaje comienza y termina de esta manera. Yo sé que hay dos versos que no vamos a leer hoy, que hablan de la muerte de Ezequías, pero si nosotros vamos al verso 1, mire lo que dice. Acompáñame al capítulo 32, verso 1, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? De conquistar. Entonces yo quiero aquí llamar la atención sobre un punto importante. Las primeras expresiones que hablan acerca de este verso 1 dice lo siguiente: después de estas cosas
y de esta fidelidad, o sea, se refiere, cuando habla de estas cosas y de esta fidelidad, se refiere a todo lo que hizo Ezequías desde el capítulo 29, 30 y 31. Es uno de los reyes, de los mejores reyes del pueblo de Judá, del reino de Judá. Hizo muchas reformas, buscó a Dios e instó al pueblo a buscar a Dios y es reconocido como uno de los mejores reyes de Judá. Por lo tanto, aparte de todo lo que él hizo, dice el verso capítulo 32:1, después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿cómo le llama Dios a todo lo que él hizo? Fidelidad. Es interesante que este rey fiel, que fue muy fiel a Dios, Dios permita, escuche lo que estoy diciendo, Dios permita que en la vida de este rey fiel, porque seguramente usted leyó, hicimos dos predicaciones de este rey, el domingo pasado y el miércoles, y hablamos acerca de esta de este esfuerzo tan grande de este rey porque el pueblo de Israel regresara a Dios, ¿no? Y todo lo que hizo en el templo, la institución de la Pascua, el regresar al culto, el desechar todas las imágenes, etcétera. Hizo muchas cosas buenas. Y la Biblia lo define como un rey fiel. Pero dice el verso 1, después de donde dice fidelidad, dice, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Entonces aquí debemos de entender algo. A pesar de la fidelidad de este rey a Dios, Dios permite que este Sennacherib mencionado aquí, que es rey de los asirios, que era un imperio enorme, hermanos, bárbaro, salvaje, que conquistaba todo a su paso, viniera a conquistar a Judá. Entonces, en primera instancia, cuando vemos a Dios aquí, ¿cómo podemos definir a Dios? Es un Dios que ve la fidelidad de Ezequías y del pueblo de Judá. Amén, hermanos, ¿verdad? Pero que a pesar de eso, inclusive en eso, Dios permite que vengan situaciones adversas a su vida, ¿o no? ¿Verdad? Es por eso que todo el capítulo termina con el 31 que leímos al principio, el verso 31 del capítulo 32. Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, dice el verso que Dios le dejó. ¿Para qué? Para probarle, para hacer conocer todo lo que está ¿qué? En su corazón. Entonces, ¿cómo es Dios con Ezequías y el pueblo de Judá? Es un Dios que reconoce la fidelidad de Ezequías y del pueblo, pero también es un Dios que permite que vengan circunstancias a la vida del pueblo de Judá y a Ezequías. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para probarle. Para probarle. Para saber, dice aquí, para hacer conocer todo lo que estaba ¿qué? En su corazón. Ahora, esto no quiere decir que Dios no sabía lo que había en el corazón de Ezequías. No. Significa que Dios permitió esto para que él y todos los demás en ese entonces y nosotros ahora supiéramos cuál era su corazón en ese momento. De la misma manera, Dios trabaja con nosotros. Antes de empezar con toda la explicación del capítulo 32, quisiera que fuéramos al Nuevo Testamento y fuéramos a Primera de Pedro. Seguramente usted ya entiende a dónde voy con este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. En el verso 3. Dice el verso 3,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Para qué, hermanos? Para una esperanza viva por la resurrección de ¿quién? De Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Entonces, la misericordia de Dios nos ha alcanzado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Verso 4. Para una herencia, ¿cómo dice ahí, hermanos? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Leemos juntos lo que sigue, dice, reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros. Entonces, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hay una herencia que no se marchita, que no se corrompe, que no se echa a perder, sino que está reservada para nosotros, ¿dónde? En los cielos. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, Dios guarda nuestra vida para alcanzar esa herencia, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Sigo leyendo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Entonces está hablando de esa salvación. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. Dice, ¿verdad? ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Pero vamos a leer todos lo que sigue el del verso. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, leemos juntos, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Entonces, ¿Dios reconocía la fidelidad de Ezequías y del pueblo? Sí. Pero eso no impidió que Dios probara a Ezequías y al pueblo de Judá. ¿Para qué? Para saber lo que había en su corazón. De esa manera también actúa Dios en la vida de los creyentes. En el Nuevo Testamento habla de esa salvación por la fe en Cristo Jesús, esa salvación, esa herencia en los cielos que Dios tiene reservada para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero menciona aquí que aunque nos alegramos por eso, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas ¿qué? Pruebas. 7. Vamos a leer todos juntos el verso 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecerado, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Entonces nuestra fe es probada. ¿Cómo se prueba? El oro. Entonces, no vamos a volver a regresar al Nuevo Testamento para explicar esta parte, porque se entiende esta parte y la vamos a tratar de explicar con Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos, acompáñeme. Todos entonces ya leímos que al igual como Dios probó la fe de Ezequías y del pueblo de Judá, también ahora para nosotros Dios nos prueba de la misma manera, prueba nuestra fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que entender esta parte nosotros? Entonces, vamos al capítulo 32. En el capítulo 32 de Segunda de Crónicas hay 3 historias de la vida de Ezequías, del rey Ezequías. Primera historia es cuando Senaquerib, rey de los asirios, viene hacia Judá y los quiere destruir. Eso lo vemos en el verso 1. Dice, después de estas cosas y de la fidelidad, y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? De conquistarlas. Esa es la primera historia. Esta primera historia abarca hasta el verso 23. En el verso 24, exclusivamente en el verso 24, vemos otra historia que también vamos a abordar. ¿Cuál es esa historia? La enfermedad de Ezequías. Todos conocemos esta historia. Ezequías se enferma, ora a Dios y Dios le sana y le promete vida durante 15 años. ¿Sí? 15 años. Dice el verso 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová
que le respondió y le dio ¿qué? Una señal. Muy bien. Y hay una tercera historia que comienza del verso 25 en adelante. Y esa es la parte final de la vida de Ezequías. Si vemos el verso 25 dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra ¿qué? Y Jerusalén. Entonces vemos estas tres historias y dijimos que vamos a ver la confianza hacia Dios en medio de la prueba. Entonces, si nosotros vemos la primera historia, vamos ahí al capítulo 32, versos 7 y 8. Recordemos que viene Senaquerib, ¿sí? Senaquerib es rey del imperio asirio. Hermanos, Senaquerib ya había destruido el reino del norte, llamado Israel. Ya lo había destruido. Es más, ya había destruido a los sirios. No los asirios, sino los sirios, que eran vecinos del pueblo del norte. Toda esa parte del norte ya había sido conquistada. Esto que vemos aquí, hermanos, es algo terrible para Jerusalén, para Ezequías. Nadie había podido parar hasta ese momento al rey Senaquerib, rey de los asirios. Entonces, en el verso 7 y verso 8 dice lo siguiente. Son palabras de Ezequías. Dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Leemos lo que sigue juntos, dice, porque más hay con nosotros que con él. ¿A qué se refiere más hay con nosotros que con él? Verso 8. Con él está el brazo de ¿qué dice? De carne. Mas con nosotros está ¿quién? Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos y pelear ¿qué? Nuestras batallas. Esto ya lo hemos estado viendo anteriormente. ¿Quién es el que pelea nuestras batallas, nuestras luchas? Es Dios. Sigo leyendo el verso 8, dice, y el pueblo tuvo, ¿qué dice? Confianza en las palabras de Ezequías, rey de ¿qué? De Judá. Entonces viene un imperio que nadie ha podido parar. Y Ezequías y Judá van hacia Dios y confían en Dios de que Dios pueda librarlos de esa muerte segura, vamos a decirlo así. Vamos al verso 10 y 11. Vamos a leer el verso 10 y 11. Dice, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, en quien confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén. ¿Sí se entiende? Ya están en Jerusalén, lo están sitiando y Senaquerib mandó a decir, ¿cuál fue la pregunta? ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio? ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, los asirios le están diciendo a los de Jerusalén, ¿en qué confían ustedes? Verso 11. No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre, a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de ¿qué? De Asiria. ¿Sí se entiende la parte? Los asirios mismos están diciéndole a los de Jerusalén, ¿en dónde está su confianza? No le crean a su rey, que acababa de decir Ezequías. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está ¿quién? Jehová, y él nos librará y nos salvará. ¿Y que ahora quién vemos? A los asirios diciéndole a los de Jerusalén, no le crean a su rey, nadie los puede salvar. Verso 14 y verso 15. Miren, son palabras de los asirios, dice. ¿Qué Dios, hubo de entre todos los dioses
de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudieron salvar a su pueblo de mis manos, ¿cómo podrá vuestro Dios qué? Librarlos de mis manos. ¿Vieron cómo cayó el reino del norte? ¿Quién lo salvó? Nadie. ¿Vieron cómo cayeron los sirios? ¿Quién lo salvó? Nadie. De este lado, pegado en el mapa, están los fenicios. Tiro, Sidón, fueron conquistados. ¿Quién los salvó? Nadie. Sus dioses no los salvaron. ¿Ustedes creen que ustedes van a salvarse? Es lo que están diciendo los asirios. Verso 15. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de la mano de mis padres, leemos la pregunta, dice, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Si usted hubiera estado ahí en Jerusalén, con todo ese imperio, ¿se imagina? Miles, cientos de miles de soldados alrededor de Jerusalén. ¿Usted qué hubiera dicho? Pues me rindo. Era lo más normal, ¿no? Pero ¿qué dice? El verso 20 y verso 21 dice. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron, hermano? Oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes de los capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada, ¿qué? Sus propios hijos. Entonces, en medio de esta situación adversa que viene sobre Ezequías y sobre el pueblo de Judá, el pueblo de Judá y Ezequías muestran confianza y fidelidad a Dios. ¿Por qué? Reconociendo que el único que puede salvarlos de esa situación, ¿quién es? Es Dios. ¿Sí? Y vemos esta parte y yo creo que a todos nos queda claro que cuando vienen ciertas situaciones a la vida del creyente, sobre todo externas, hermanos, lo que pasa en nuestras vidas es que nos impulsan esas cosas ¿a qué? A ir a Dios, a buscar a Dios, a confiar en Él. Y entonces Dios salva a Ezequías y al pueblo de Judá de esta invasión tan grande. Dice el verso 22, leo el verso 22. Vamos a leer el verso 22 juntos. Dice, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Así es Dios. Nos muestra que el que confía en Él, Dios entonces le respalda. Esta es una escena que vemos donde viene un adversario terrible, ¿no? Sobre Jerusalén y sobre el rey Ezequías. Pero la segunda historia es una historia en la que experimenta el mismo rey una situación adversa, una enfermedad. Y dice el verso 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio ¿qué? Una señal. Obviamente aquí Crónicas nada más nos habla de la enfermedad de Ezequías de esta manera. Cuando nosotros vamos a Segunda de Reyes capítulo 20 y cuando vamos a Isaías capítulo 38, la historia se extiende, hay más historia, ¿sí? Y entonces vamos a ver a Segunda de Reyes, por favor, busquemos Segunda de Reyes, capítulo 20. En el verso 1,
Capítulo 20 de Segunda de Reyes, verso 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así, ordena tu casa. ¿Por qué? Porque morirás y no qué, y no vivirás. Entonces Dios, ¿qué le dice por medio de Isaías? Y este Isaías que vemos aquí es el mismo Isaías que escribe el libro de Isaías. Isaías es contemporáneo del rey Ezequías. De hecho, la misma historia está en Isaías 38. Busquemos Isaías 38. Isaías 38, voy a leer el verso 1, que es muy similar a Segunda de Reyes 20. Dice así: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, ¿y qué? Y no vivirás. Verso 2 y verso 3. Voy a leer el verso 2 y el verso 3. Dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. 3. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran ¿qué? Con gran lloro. Entonces, cuando viene enfermedad, una situación así, nos lleva a esto, ¿o no, hermanos? Sí, a rogar a Dios para que Dios nos sane o sane a una persona enferma, y hacemos ese clamor a Dios, ¿no? Aquí Ezequías, siento que con un poco de orgullo, ¿no? Diciéndole al Señor: acuérdate que yo he sido fiel, ¿no? Yo he sido fiel y que te he buscado, entonces acuérdate. Y Dios dice que le escuchó, ¿no? Dice aquí, verso 4 dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿qué? 15 años. Y antes de que se emocione, porque este pasaje es a veces utilizado de esta manera, enseñando que cuando viene algún tipo de enfermedad o situación de este tipo a una persona, uno tiene que orar a Dios de esta manera. Y muchos hablan de este episodio diciendo que así como Ezequías oró a Dios, así debemos de orar a nosotros. Y así como Dios escuchó a Ezequías, así nos va a escuchar a nosotros. Entonces, cuando estemos enfermos o un familiar esté enfermo de nosotros, de nuestros familiares, oremos a Dios y Dios nos va a responder de esta manera. Déjeme decirle que así no se tiene que interpretar este verso. ¿Por qué? Porque todavía no terminamos. Todavía no terminamos la historia. Si aquí se terminara la historia, estaría muy bien. Pero desafortunadamente no. Aunque este hombre, cuando Dios le dice que va a morir por la enfermedad que tiene, clama a Dios y Dios le escucha, ciertamente podemos pensar en cierta manera que estaba confiando en Dios, que era el único que podía salvarlo de la enfermedad, era Dios. Y utilizo la palabra confianza porque no hay otra manera de decirlo. Su confianza estaba en Dios, de que el único que podía salvarlo de esa enfermedad era Dios. Por ejemplo, el verso 17 dice así: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti, ¿qué dice? Agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas, ¿qué? Todos mis pecados. Verso 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te hallará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad.
Verso 19. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Verso 20, leemos juntos el verso 20, dice, Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Recuerde este verso. ¿Cuál es la respuesta de Ezequías a lo que Dios, al favor de Dios de añadirle a su vida 15 años? ¿Qué dice? Voy a ir a la casa de Jehová a cantar alabanzas y cánticos. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Y es que en realidad es cierto también que cuando estamos enfermos y pasa una situación así adversa, o cuando tenemos algún familiar enfermo y una situación de este tipo, pues tendemos a decirle al Señor y a prometerle al Señor muchas cosas. Si tú lo salvas, si tú me alivias, si tú me curas, si tú me sanas, entonces yo. Y es cierto, todos lo hemos vivido, todos lo hemos pasado, de primera mano se lo digo, así es uno. Y no está mal. Inclusive este tipo de cosas que vienen a nuestras vidas, pues son también cosas, pruebas que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros para probar nuestra fe en cierta manera, nuestra fidelidad a Dios. No siempre todas las cosas van bien, ¿o sí, hermanos? No. Y esas cosas que vienen a nuestras vidas son parte de Dios para probar nuestra fe. Algunas de ellas son muy fuertes, muy fuertes. Pero Dios, ¿qué hace? Dios, en cierta manera, nos fortalece, toma nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. En este caso, vemos cómo Dios escucha la voz de Ezequías y entonces le añade 15 años. Y él promete al último decir que voy a estar en la casa de Dios cantando al Señor que todos los días. ¿Sí? Me acuerdo cuando uno promete esas cosas. Y está bien, es parte, ¿no?, de las cosas que vivimos. Entonces hemos visto dos historias. Estas dos historias son relacionadas a esa confianza en Dios. La primera, vemos cómo algo externo, un enemigo externo viene sobre el pueblo de Judá y sobre el rey Ezequías, y cómo el pueblo y el rey tienen esa confianza para confiar, ¿no?, en Dios, se respaldan en Dios y entonces Dios los salva. La segunda historia es una historia donde el mismo rey enferma y busca a Dios, que es el único que puede sanarle, el único que puede restaurar su salud, y entonces Dios lo escucha y lo sana. Pero vamos a ver la tercera historia. Vamos a regresar a Segunda de Crónicas, capítulo 32, y vamos a dejar que desde el verso 25 nos empiece a decir cómo es la tercera historia, esta tercera historia. Recordemos que estamos viendo la confianza en Dios en medio de la prueba. Hasta este momento hemos visto dos historias y hemos visto que en cierta manera ha habido esa confianza en Dios en medio de la prueba. Amén, hermanos. Ahora vamos a esta tercera historia, verso 25 en adelante. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá. ¿Y contra qué? Contra Jerusalén. Recuerden lo que prometió él. ¿Qué prometió? Todos los días voy a ir al templo y a alabar, ¿no? Todos los días. Pues no. Pues no. Dice que después de que Dios le hizo, pues escuchó su oración y le añadió esos 15 años, en lugar que esos 15 años fueran beneficiosos en una relación entre Ezequías y Dios, no fue así.
Claro que así no terminó Ezequías. Dice el verso 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de ¿qué? De Ezequías. Ok, entonces vamos a explicar con peras y manzanas a qué se refiere este verso 25 y 26. ¿A qué se refiere? Bueno, después de que Dios le añade 15 años a la vida de Ezequías, dice el verso 27. Vamos a leer el verso 27. Y tuvo Ezequías, ¿qué tuvo? Riqueza y gloria, mucha en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano y del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para todos los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia. Leemos lo que sigue juntos, dice, porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Quién se las dio? Dios. Dios le dio la victoria, Dios lo sanó y ahora ¿qué le está dando? Riquezas, ¿no? Recordemos que aquí hay una diferencia con las dos historias anteriores. Las dos historias anteriores son situaciones que Dios permite adversas, tanto externas como internas. La enfermedad y el pueblo asirio viniendo son cosas que hacen voltear a ver a Dios, ¿no? ¿O no, hermanos? Una enfermedad nos hace voltear a ver a Dios. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van bien? ¿Qué sucede cuando sí hay situaciones, pero no tan graves? ¿Qué sucede cuando ya no está la enfermedad? ¿Qué sucede cuando ya no estamos preocupados por alguien enfermo? ¿Qué sucede cuando ya no vienen cosas a nosotros y son cosas que nos oprimen y que van hacia nosotros? ¿Qué sucede? Pues quién sabe por qué, pero dice el verso 30. Dice, este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón y de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue muy prosperado Ezequías en todo ¿qué? Lo que hizo. Pues ¿quién le dio todo esto? Dios. 31, ese es el que leímos hace rato, ¿no? Al principio dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prójimo que había, perdón, del prodigio que había acontecido en el país, Dios le dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Esta parte es lo que menciona el verso 25. El verso 25 nos menciona del verso 27 al 31. ¿Qué dice? Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que ¿qué hizo? Se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. ¿Cómo se enalteció este rey? Dice, porque aquí lo está diciendo el autor de Crónicas. Ezequías no correspondió al bien que recibió. Y esto pasa, hermanos, ¿o no? Lo entendemos perfectamente. No estamos descubriendo el hilo negro, sino que simplemente nos vemos. Cuando hay adversidad, buscamos. Cuando hay problemas, buscamos. Cuando no y todo está bien, no. Así es. ¿Por qué? Porque así somos. No debería de ser así, pero así es. ¿Qué fue lo que hizo? ¿A qué se refiere el verso 31 cuando dice acerca de los príncipes de Babilonia? Bueno, para orientarnos, también tenemos que ir a la historia de Segunda de Reyes o Isaías 38 y 39. Para un mejor entendimiento, vamos mejor a Isaías
capítulo 39. Isaías 39. Verso 1 dice: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había que convalecir. Entonces, mire, tenemos que poner en contexto algo. Senaquerib, rey de los asirios, hermanos, viene contra Judá y Dios lo salva. En ese mismo tiempo cae enfermo Ezequías. En ese tiempo, aunque no pudieron conquistar a Judá, todavía el imperio dominante seguía siendo Asiria. Y de repente, pues se enteran que no pudieron tomar Jerusalén. ¿Quién se entera? Los babilonios. Y entonces los babilonios, el rey de Babilonia, le manda unos mensajeros. ¿A quién? A Ezequías. Ahora, estoy siendo un poco con un tono irónico, porque nosotros tenemos que entender por qué los babilonios buscaron a Ezequías. Dice aquí que lo buscaron porque se habían enterado de su enfermedad, ¿no? Pero a nivel global, a nivel geopolítico, vamos a decirlo así, geopolítico, ¿de qué se enteraron todo el mundo? ¿De la enfermedad de Ezequías o de que el gran imperio asirio no pudo conquistar Jerusalén? ¿Qué cree que fue la bomba de noticias en el Twitter en ese momento? Por supuesto, pero por supuesto. El pretexto fue, vayan a buscarlo a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué ese prodigio de que fue sanado? Hermano, todo esto es contexto. Vienen y se acercan con presentes los babilonios que están muy lejos. ¿Con qué propósito creen? Hay un imperio que está dominando y a ti y a mí no nos gusta. ¿Cómo dice el dicho de la guerra? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? ¿Sí dice así, no? Bueno, pues aquí lo vemos. Dice el verso 2. Y se regocijó con ellos, ¿quién? Pero si, ¿cómo es posible que se vaya a regocijar con ellos? Como sea, hayan traído lo que hayan traído. Eran personas que pertenecían a un pueblo pagano. Ahora, si recordamos, en los versos anteriores, este rey buscaba a Dios fielmente, ¿o no? Claro, no desechó todas las imágenes de acera, no desechó todos los baales, desechó todo del templo, todo, purificó todo. Imagínese esa persona del capítulo 29, 30 y 31. ¿Cómo coincide con este hombre que lo visitan los babilonios con presentes y se regocijó con ellos y los atendió como si nada? ¡Wow! ¿Coincide? No. Por eso cuando Crónicas dice que Ezequías no correspondió al bien que se le dio, significa esto. En vez de ser esos 15 años para su bien, fue para su mal. Dice el verso 2. Y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, todas sus casas de armas,
y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías, ¿qué? ¿Por qué cree, hermano? O sea, ¿por qué piensa esto? Claro, pero hay algo más aquí, hay algo más que gobierna esa parte de Ezequías. Viene un pueblo extranjero con Ezequías, hermanos. Cuando vino Seraquerit, ¿qué hizo el pueblo, Ezequías y el pueblo? ¿Qué hizo? ¿Confiaron en Dios o no? Oraron y confiaron en Dios. Pero ahora no hay enemigo todavía, no, los asirios no volvieron a insistir en volver a regresar a conquistar Jerusalén, no lo volvieron a hacer. Y entonces prosperó Ezequías y empezó a enriquecerse y de repente lo visita un pueblo poderoso, los babilonios. En Mesopotamia es un pueblo poderoso, siempre ha sido un pueblo poderoso, en la antigüedad siempre lo fue. Y entonces, ¿qué quiere Ezequías? Es interesante esta parte. ¿Qué quiere? Hacer alianza con ellos. ¿Para qué? Para hacerse más fuerte. Y si vienen los asirios, ¿tener quién? ¿Cómo es posible si unos capítulos anteriores que vemos a Ezequías confiando en quién? Entonces, ¿a quién, en quién está confiando? En Babilonia. Por eso lo menciona así el libro de Crónicas. No correspondió Ezequías al bien que se le hizo, pues su corazón se enalteció para mal. Y en vez de confiar en Dios, confió en quién? En la alianza que podía hacer con quién? Con los babilonios. Pero miren, es muy curioso esto. Ocurre esto cuando no hay guerra. Ocurre esto cuando hay paz, cuando hay bonanza, cuando hay prosperidad, cuando todo está bien. ¿Qué empieza a hacer? Ya no buscó a Dios. Ya no buscó a Dios. Dice el verso 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierras muy lejanas han venido a mí. ¿De qué? De Babilonia. Entonces Dios envía a Isaías. Así es Dios. Verso 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que serás llevado, perdón, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que hay y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, ¿qué? Dice Jehová. 7. De tus hijos saldrán, perdón, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Verso 9. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que ha hablado es buena. Y añadió, leemos lo que añadió, dice, a lo menos haya paz y seguridad. ¿Dónde? ¿Cuándo? Qué bueno que pasó todo esto, qué bueno que viene todo eso, pero qué bueno es Dios que no es en mis tiempos, en los días en que yo estoy viviendo. Si leemos este Ezequías, no tiene nada que ver con el Ezequías de los primeros capítulos, 29, 30, 31. Y dijimos que estamos viendo la confianza en medio de la prueba. Muy bien. Hermanos, cuando nosotros experimentamos la prueba, por lo regular nosotros pensamos que es una adversidad. Pero déjeme darle una noticia. Cuando vemos estos pasajes, nos damos cuenta de que Dios también nos prueba. ¿Cuándo? Cuando todo está bien. Y déjeme decirle que si la adversidad viene,
Esa adversidad viene y nos hace por sí mismo buscar a Dios. Es algo que hacemos. Nos hace ir a Dios, arrodillarnos, clamar. En cierta manera, porque vemos esa adversidad. Pero cuando todo está bien, Dios también nos prueba. ¿Y qué dice Crónicas? Dios le dejó. O sea, ¿cómo que Dios le dejó? Sí, para saber lo que había que en su corazón. Le probó. Le dio bienestar, le dio todo, prosperidad. Wow, lo bendijo de todas maneras. Y dijo, a ver, reacciona como debes de reaccionar. ¿Cómo debía de haber hecho él? De haber buscado a Dios, buscado a Jehová en el templo, como él dijo. Pero no, ¿qué quiso? Buscar una alianza. ¿Con quién? Con los babilonios. ¿Eso qué fue? Un desprecio a aquel que ya lo había salvado de los asirios. Por eso Dios envía a Isaías y le dice, pues todo lo que le mostraste a los babilonios, junto con tus hijos y toda tu familia, va a terminar en Babilonia. Entonces, ¿cómo tenemos que ver, hermanos, la confianza en Dios en medio de la prueba? Hay dos pasajes que me gustaría ver por último, pero no están en Crónicas. Uno está en el libro de Jeremías. Busquemos, por favor, capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Vamos a leer del 5 al 8. Dice, así ha dicho Jehová. Leemos juntos lo que dice. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de qué? De Jehová. Maldito el hombre. ¿Que qué? Que confía en el hombre. Eso es lo que dice esta parte. Dice que pone carne por su brazo y su corazón que se aparta de Jehová. Ahora vean las consecuencias. Aquí es donde nos vamos a basar. Verso 6. Ponga atención. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene ¿qué? El bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y ¿qué? Y deshabitada. Entonces está diciendo de este hombre que confía en el hombre. Y confiar en el hombre no es solo confiar en hacia afuera, sino confiar también en uno mismo. Y entonces este hombre va a estar en el desierto, no va a ver cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora vean el verso 7 y el verso 8. Bendito el varón que confía ¿en quién? En Jehová, y cuya confianza es Jehová. Ahora vean lo que dice el verso 8. Leemos juntos, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Y aquí es el punto central. Una persona que confía en Dios es una persona que el ejemplo que está dando aquí es un árbol que está junto al río. ¿Sí? Yo no tengo la fortuna de que crecí en algún lugar que tuviera río. Había aguas negras ahí en Nesa, pero que crecieran árboles al lado del río, no crecía nada. Pero seguramente ustedes, que a lo mejor no sé, a lo mejor tienen a lo mejor familiares en provincia, en algún lugar, han visto cómo son esos árboles que están junto al río. Siempre están verdes. ¿A pesar de qué? A pesar de la sequía, a pesar de todo lo que venga, ¿o no es cierto, hermanos? Y aquí está el punto central. Entonces.
Dice que esa persona que confía en Dios es como esa persona que está siempre tomando agua de ese río. Y cuando viene, ¿qué? Dice el verso 8, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene, ¿qué? El calor. ¿Qué hace el calor con los árboles? Los marchita y empieza a caer su hoja, ¿o no? Sí, pero esta persona que confía en Jehová, cuando viene esa situación, ¿qué? Sigue igual. Dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía, ¿qué? No se fatigará. O sea, esa persona o este árbol no verá la sequía. Va a haber sequía, pero no le va a afectar. Siempre va a estar, dice, ni dejará de dar fruto. Siempre da fruto. Es clarísimo que todos los reyes que nos menciona Segunda de Crónicas, perdón, ninguno de ellos es un rey perfecto. Ninguno. Todos hasta ahorita lo que hemos visto, todos y cada uno de ellos son reyes que en alguna manera muestran su humanidad, su debilidad, que al principio se entregan por completo a Dios, pero después en un momento se alejan y algunos de plano se pierden. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahorita de estos reyes. En el caso de Ezequías, era un rey de los mejores reyes que ha existido en Judá, pero que al último de sus días tuvo 3 episodios importantes. Vino a Siria a conquistarlo y confió en Dios. Se enfermó de muerte y buscó a Dios para que Dios lo sanara, confiando que era el único que lo podía salvar, y lo sanó. Pero cuando todo estaba bien, cuando había prosperidad, cuando no tenía guerra, se enalteció su corazón y buscó la ayuda de un pueblo lejano, confiando más en la ayuda de ese pueblo lejano que en Dios. Ahora, sabemos que esos reyes no son perfectos, pero entonces, ¿cómo debe de ser esa persona perfecta que confía en Dios? Es una persona que, según dice aquí, verso 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Este verso tiene un verso paralelo, y está en Salmos capítulo 1. Busque Salmos. Salmo capítulo 1. Verso 2 y verso 3. Voy a leer desde el 1. Miren lo que dice aquí. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores que se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Verso 3. Ahora vamos a leer el verso 3 juntos. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, el verso 3 es igual y casi idéntico que Jeremías capítulo 17, verso 8. Casi idéntico. Obviamente, para entender el verso 3, tendríamos que ir a ese verso para entender que, como es un árbol que está plantado junto al río y que está tomando de ese río siempre agua, cuando venga el calor, cuando venga las situaciones adversas, la sequía, siempre va a estar verde y siempre va a dar fruto. Pero en Jeremías dice que es el que confía en Jehová, ¿verdad? Pero en Salmo no menciona al que confía en Jehová. Menciona a quién. Verso 1 y verso 2.
Bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ¿qué? Se ha sentado. Verso 2, leemos juntos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué? Medita de día y de noche. ¿Qué es confiar en Dios? ¿Qué es? Confiar en Dios, según el verso 2 y Jeremías capítulo 17, 7 y 8, es meditar en su palabra. ¿Y qué es meditar? Una persona que está siendo gobernada por esa palabra de Dios en su vida, y que es una persona bienaventurada, que ¿qué hace? No anda en camino de malos, ni camina en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Dónde está la delicia de este hombre que confía en Dios? En la palabra de Dios, en la ley de Dios. Y entonces, como está pegado a la palabra de Dios, como ese río que está alimentando a ese árbol, cuando vengan las situaciones adversas, ¿qué va a hacer esa persona? Siempre va a dar fruto, siempre va a estar su hoja verde. No verá cuando venga la sequía, no verá cuando venga el calor. ¿Por qué? Porque esa persona está totalmente alimentándose ¿de qué? De la palabra de Dios. De algo estamos totalmente seguros, que Dios va a permitir en cierta manera pruebas en nuestras vidas, de todo tipo. Por eso Pedro habla de diversidad de pruebas, ¿sí? Y Dios prueba nuestra fe, hermanos, así como probó la fe de Ezequías. Pero si algo podemos rescatar del episodio de Ezequías, es que la prueba también viene cuando estamos tranquilos, cuando todo está bien, cuando ya pasó la tormenta. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos? La realidad es de que en ocasiones nos olvidamos de nuestras promesas, lo que le decimos al Señor cuando pasan las situaciones adversas. Y las palabras se las lleva el viento. Muchos dicen, hay que orar como oró Ezequías para que Dios nos sane de la enfermedad que estamos teniendo. Pero para Ezequías no fue bendición. ¿Para qué quería 15 años más? A lo mejor usted puede decir, no, si me pasa eso, yo sí iría al Señor y lo buscaría. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero la realidad, ¿qué? ¿Cuál es? La realidad es que no es así. Por eso, hermano, ¿cómo puede reaccionar una persona acorde al Señor independientemente de las situaciones que le vengan en su vida? Independientemente de la prueba. ¿Cómo puede ese hombre reaccionar acorde a Dios, siempre buscar a Dios? ¿Por qué? Solamente lo puede hacer una persona que en la ley de Dios está su delicia, que está buscando a Dios, que tiene una comunión con Dios, que no se mezcla con el mundo, ni confía en el mundo, ni deja de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque su relación está ¿con quién? Con Dios. Esto nos deja ver que Ezequías en algún momento dejó de tener esa comunión con Dios. ¿A qué lo llevó? A confiar en otras cosas, a dejar de confiar en Dios para confiar en el mundo. Van a venir cosas a nuestras vidas, sin duda. Dios lo va a permitir, pruebas. En ocasiones son pruebas que podemos sobrellevar y en ocasiones sentimos que hay pruebas que no, que nos humillamos delante de Dios y Señor, perdona. Para que podamos reaccionar de una manera correcta y confiar siempre en Dios, la palabra de Dios debe alimentar nuestras vidas siempre. Pero cuando todo va bien,
es cuando más peligroso es. Cuando nada está que te impulse a ir a Dios y a clamar y a orar, es cuando es más peligroso. Es cuando más tenemos que ir a la palabra de Dios. Es cuando más tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tendemos, tendemos a irnos y a olvidarnos de nuestras promesas, a olvidarnos de las situaciones que ya vivimos y dejamos de confiar en Dios. Es lo más peligroso. Es lo más peligroso. Amén.